Una estafa no es otra cosa que un engaño. El sujeto activo del delito se hace entregar un bien patrimonial por medio del engaño, es decir, haciendo creer la existencia de algo que en realidad no existe. Por ejemplo, se solicita la entrega de un anticipo de 500 € como entrada para la adquisición de una vivienda en un conjunto residencial, un inmueble que realmente no existe. La mejor manera para luchar contra las estafas no es otra que estar bien informado. Por eso he decidido hacer esta formación de 6 lecciones donde voy explicando todos los tipos de estafas que hay en el entorno del trading y las inversiones. Entonces, espero que con este curso para evitar estafas en el trading aprendas a desarrollar un escudo protector ante cualquier estafa que intente captarte. Bien, si te gustan mis contenidos, dale a suscribir y también a la campanita para que YouTube te avise de todos los vídeos que voy creando. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la rentabilidad. ¡Empecemos! Bien, en esta primera lección de estafas en el trading vamos a hacer una introducción para cómo evitar ser estafados en el mundo de las inversiones y el trading. Así que esta primera lección no es otra cosa que una introducción sobre las estafas en el trading. Eso es el punto 1. El segundo punto ya será un tipo concreto de estafa en el mundo del trading, que es la captación de capital. Ese caso es cuando te vienen a pedir una inversión. Te dicen, mira, si me das tu capital, voy a duplicarlo, voy a hacer un rendimiento X al mes, te voy a asegurar un 30% anual o un 10% mensual, lo que sea. Cuando van a buscar tu capital, eso es prácticamente siempre una estafa. ¿Por qué? Porque los únicos que realmente tienen esa facultad de poder gestionar dinero de terceros son los bancos y los fondos de inversión. Cuando por redes sociales, gente que ni tiene empresa ni página web, o sí que lo tienen, pero no tienen un permiso para ejercer de gestores de tu capital. Cuando sucede eso, lo mejor es desconfiar. No entregues tu dinero a nadie. El tercer punto son las promesas de rentabilidad asegurada. Eso significa que te aseguran un beneficio mensual, anual y además acostumbran a ofrecerte un rendimiento rígido, cuando los mercados financieros son productos de renta variable. Si te vas a tu banco y les preguntas para invertir en acciones, en índices, etcétera, en los mercados financieros, te van a decir que es un producto de renta variable. Por lo tanto, la renta que da es variable, como dice la palabra, renta variable. Si la renta es variable, significa que no te pueden prometer un 6% mensual, porque entonces detrás de eso no hay lo que te están diciendo. No hay ni criptomonedas, ni acciones, ni un gran robot de trading, ni nada de lo que te prometan si te dicen que vas a tener un rendimiento rígido, fijo, todos los meses o años. En la cuarta lección vamos a ver los modelos de negocios piramidales. Cuando a ti te introducen en un negocio en el que el dinero, en lugar de haciendo trading o invirtiendo, se gana trayendo personas, ya sea trayendo personas a abrir una cuenta de inversión en cualquier activo dentro de esa empresa, o sea, traer personas a una academia, por ejemplo, de formación, si te pagan por ello y el negocio es en que traigas más gente y no es intrínsecamente el trading, ahí desconfía, porque detrás de eso casi siempre se esconde una estafa piramidal. Por lo tanto, mucho cuidado con las pirámides. ¿Por qué? Porque hay un momento que se derrumban, porque si no entra gente nueva seguido, no se puede pagar a los que estaban antes y las pirámides se acaban derrumbando. En la lección 5 vamos a ver los brokers no regulados.
Para que nosotros podamos invertir en los mercados financieros necesitamos un intermediario. Ese intermediario se llama broker. El broker no deja de ser un banco que está especializado en las inversiones en mercados financieros, en que tú puedas acceder a los mercados. Es el puente entre tú y el mercado financiero. Ese broker es muy importante que esté regulado, que cumpla con las regulaciones. No significa que si tu broker no está regulado, necesariamente vayas a perder el dinero o te va a estafar. Pero el hecho de que el broker no cumpla con las regulaciones hace mucho más probable que pueda pasar algo malo, porque al no cumplir las regulaciones es más fácil que haya una estafa detrás de ese broker. Pero ya os digo, no significa que todos los brokers, por no estar regulados, ya son una estafa. Simplemente es una manera que tenemos nosotros de protegernos, mirar los tipos de regulaciones que tienen dichos brokers. Por lo tanto, antes de elegir un broker para acceder a los mercados financieros, es muy importante investigar bien ese broker, si realmente cumple con las regulaciones. Y eso también dependerá mucho de tu país. Cuando entremos en esa lección vamos a profundizar y os voy a explicar bien este punto. En la sexta lección vamos a ver lo que son las estafas por suplantación de identidad de una empresa de confianza. En esta yo soy parte de las víctimas. ¿Por qué? Porque suplantan la identidad de Código Trading para estafar. ¿Qué tipo de estafas? Cualquiera de las anteriores listadas. Entonces, eso no sucede solo con Código Trading, sino que con todos los que estamos en este mundo de las inversiones, el trading, ya sean brokers, academias, simplemente traders que enseñan pues cómo trabajan, etc., se les acaba copiando. Y esto no es exclusivo de este sector, eso pasa en todo. Hay personas que lo que hacen es cogen tu nombre, cogen tu logotipo, abren una cuenta y lo más habitual es que pidan dinero. Entonces, de las otras cosas que hemos ido viendo, la captación de capital es la más habitual. Normalmente te piden que ingreses un dinero en una cuenta, pues en criptoactivos, donde te dicen que te van a prometer una rentabilidad o te van a ofrecer cualquier cosa. Y eso es una estafa de la que, lógicamente, yo no soy la única persona víctima de esa estafa, también hay la persona final, ¿no? Hay una persona que consiguen que les entregue capital, pero yo también los puedo denunciar por el tema de que están suplantando mi identidad. Entonces, se hacen pasar por empresas fiables que la gente confía, ya sean brokers, academias, traders conocidos, etc., y te abren diciendo pues cualquiera de las otras cosas. Este punto es uno de los que también voy a profundizar y voy a explicar bien cómo saber que detrás hay realmente la empresa o hay alguien que se hace pasar por dicha empresa. Bien, vamos a profundizar en todos estos puntos y así aprenderéis a cómo no ser estafados. Es un sector en el que se desarrollan muchas estafas y he considerado que la mejor manera que tengo yo para luchar contra las estafas en este sector es formando, haciendo aprender a la gente, porque cuando alguien tiene conocimiento evita estafas. ¿Por qué? Porque las detecta y si le cuesta detectar, investiga y desconfía de todo. Así que siempre ten un punto crítico y desconfía de todo lo que te ofrezcan en este sector. ¿Por qué? Pues porque se acaban escondiendo muchas estafas detrás de todo el ecosistema de las inversiones y el trading. Bien, si te ha gustado este vídeo no te olvides de darle a me gusta y también dale a suscribir y a la campanita, porque así YouTube te va a avisar de todos los vídeos que voy creando. Y visita la página web de códigotrading.com, donde tendrás todas las formaciones en trading. Nos vemos en el próximo vídeo.